Escuchas a Héctor Salas en radio. Me escuchas en este 23 de abril del año 2025. Me es un gusto y un placer volver a referirme a ti por este medio y comenzamos rápidamente con el recopilatorio de notas de la tarde de ayer. En México, bueno, pues la prensa insiste, la prensa laica, secular, masónica también, insisten en llamar al Papa Francisco como progresista, liberal abierto a los gays y otras religiones, cuando solamente hay una religión que es Cristo, sin darse cuenta que todas estas ideologías, o plenamente conscientes de que todas estas ideologías son pecados graves, son herejías consideradas por la doctrina de la Iglesia Católica, pues ellos insisten en decir que les gustaba el Papa Francisco por su credo progresista. También Claudia Sheinbaum la vimos ayer 22, la vimos celebrando, según ella, la obra progresista, indigenista, izquierdista, socialista contra el neoliberalismo del Papa Francisco. En Guanajuato se registró un ataque a un bar, esto en Salvatierra. Como resultado hay 4 personas sin vida. Sinaloa y Guanajuato siguen encabezando la lista de atrocidades del crimen organizado. Le siguen muy de cerca Guerrero con ataques a taxistas, masacres contra taxistas, Jalisco con las fosas clandestinas que recientemente han encontrado a los activistas guerreros buscadores, y que exige la Organización de las Naciones Unidas atender a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien realmente no tiene intenciones. Esto lo informó Infobae. Guanajuato, asesinan a suboficial de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la WSPC. Detienen a 2 implicados. La víctima se llamaba Jonathan N. El ataque ocurrió en León, Guanajuato. Lo reportaron el periódico El Norte y W Radio. Veracruz, asesinan a empresario farmacéutico en Tuxpan, se llamaba Nabor CM, fue atacado a balazos mientras lavaba su automóvil, su coche, en el patio de su casa. Esto lo reportó López Dóriga Digital. En Chiapas, privan de la vida a 2 hermanas indígenas tzotziles. Fiscalía local dice que pedirá 150 años de prisión para que resulte responsable. Morelos, asesinan a estilista de nombre Aldo F. Una mujer y su hija resultaron heridas en Emiliano Zapata, en un negocio de comida. La víctima había participado en el llamado Show de las Viudas recientemente. Ese show es considerado como una tradición ya de Jiutepec, Morelos. Se trata de un grupo de hombres travestidos, vestidos de mujer, que dicen ser viudas del mal humor. Y esa, bueno, pues fue una de sus últimas participaciones. México, burlas por medio, burlas por un medio que dice que el bigote femenino se ha convertido en una de las modas para las mujeres este año 2025. Publican fotos del cantante italiano Tiziano Ferro, quien fuera cancelado en México después de tener mucho éxito, al decir en una entrevista que las mexicanas eran feas y que tenían bigote, antes de reconocer que en realidad no le gustaba ninguna mujer, no solamente las mexicanas, porque a él le gustan los hombres. Los memes dicen, él tenía razón. Por último, en España, mujer islámica iraní que atropelló personas en Semana Santa, concretamente el Jueves Santo, en la terraza de una pizzería en Málaga, España, irá a prisión por homicidio imprudencial. Las autoridades y medios españoles niegan que fuera un atentado terrorista islámico. Aseguran que estaba intoxicada con alcohol y que no sabía manejar. Ocurrió esto en un municipio conocido como Fuengirola, deja 2 muertos y 10 heridos. Según lo que sabemos, los musulmanes no pueden beber alcohol bajo ninguna circunstancia, así que no suena creíble la versión de que estaba alcoholizada. Los atropellamientos masivos por parte de musulmanes en Europa y en Estados Unidos es algo que se ha vuelto muy común, como también los ataques con machete. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas.
Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Seguimos con nuestra nota ahora con el tema de Colombia. El gobierno de Donald Trump quita visa estadounidense al presidente socialista de Colombia, ex miembro del grupo terrorista M-19, Gustavo Petro, ligado al difunto dictador Hugo Chávez. Con despecho, Gustavo Petro dice que no la quiere y que no necesita la visa estadounidense. Esta información nos la comparte un amigo colombiano que también está haciendo labor de periodismo, tiene también su grupo llamado Gustavo Duque. Gracias, Gustavo, por hacernos llegar esta nota. En el Vaticano, prisas anormales por nombrar un nuevo papa. Católicos temen se nombre un papa progresista y anticatólico. Los multimillonarios y los medios ateos y no católicos en general exigen un papa más progresista que el difunto Papa Francisco. Esto según una información de Info Vaticana. El cardenal de Hong Kong, de nombre Joseph Sen Se-kyun, alza la voz contra esta maniobra que lo afecta directamente, pues el papado es fundamental para que los católicos chinos puedan resistir a la dictadura del Partido Comunista Chino que ha tomado el control de Hong Kong. Sen rechazó que el colegio cardenalicio quisiera citarlo la mañana del martes ya para nombrar un nuevo papa, cuando dice que pues esto va muy rápido, se tiene que hacer toda una preparación, los cardenales tienen que tener toda una preparación, revisar los perfiles de todos los que podrían ser sucesores de Francisco. Entrevistado por la periodista Diane Montagna, Sen asegura que ciertos cardenales tienen prisa y que no hay quien los detenga. El cardenal Sen ha sido víctima de arrestos y de persecución política por parte del Partido Comunista Chino. Recomiendo que recen mucho para que no se imponga el mal progresista en el Vaticano, en el papado, para que no se nombre a un Illuminati como Pietro Parolin como papa, que mejor sea un hombre fiel. Hay varios que pueden ser buenos candidatos a ocupar el papado, que sea un hombre que plenamente rinda cuentas ante Cristo y ante nadie más, que no sea patrocinador de ideologías como el cambio climático o a favor de la ideología de género o la integración de mujeres, como parece ser que se insinuaba ya en el papado del Papa Francisco. Bueno, pues esto es con lo que hemos comenzado este programa. Bueno, siguiendo con la polémica de la memoria del Papa Francisco, hay que recordar que él también en sus últimos años no solo le dio mucho poder a Pietro Parolin, desde el año 2014 comenzó a darle muchos cargos eclesiásticos, a darle un protagonismo, a pesar de asistir al Club Bilderberg. No me parece correcto que algunos me vayan a decir que Pietro Parolin fue a evangelizar a los miembros de la secta luciferina del Club Bilderberg, porque ahí no se logró nada con eso. Y no fue a eso, fue a sumar su participación a las intenciones de dicho grupo. Bueno, pues otro personaje es el sacerdote jesuita, militante gay, James Martin, jesuita. Es muy reconocido por su trabajo, entre comillas, en defensa de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales y queer. Dentro de la Iglesia Católica exige su inclusión. Era obligación del Papa Francisco excomulgarlo o expulsarlo. Si quieres estar con los LGBT, muy bien, pero fuera de la Iglesia. No lo hizo, y era su obligación. A pesar de la postura tradicional de la Iglesia contra el pecado de la homosexualidad, James Martin ha expresado públicamente su opinión favorable, diciendo que la homosexualidad no es un pecado y que las personas LGBTQ+ deben ser tratadas con respeto y dignidad y aceptadas en la Iglesia. Era obligación del Papa Francisco excomulgar a James Martin, lo mismo que también al obispo de Saltillo, a Raúl Vera, pero el Papa Francisco
se fingía ciego, sordo a las denuncias, a las quejas que le solicitaban esto. Entonces, o el Papa Francisco estaba muy disminuido y únicamente veía lo que le convenía, o era un voluntario cómplice del mal. Pero no hay otra explicación. Buscarle otra explicación de por qué no actuó en denuncia del pecado, contra estas malas acciones, contra malos sacerdotes o religiosos que pretenden confundir a los feligreses, no hay una explicación lógica que pueda refutar esto, que fue intencional del Papa. Tratar de justificarlo sería dar un vuelco a la fantasía, a lo fabuloso. ¿Cómo era que el Papa Francisco no estaba ciego para excomulgar a otros? Cuando excomulgó a Carlo María Vigano, el arzobispo que criticó al Papa Francisco por sus muchos errores, a él lo excomulgó. Él no estaba proponiendo que hubiera uniones gay dentro de la iglesia, pero a él no lo excomulgó. Carlo María Vigano nunca celebró bodas gay, pero a Carlo María Vigano lo excomulgó. También a un religioso que dijo que era derecho de las personas vacunarse o no, pues también lo expulsó el Papa Francisco sin ningún derecho. El Papa Francisco tampoco parecía estar ciego al momento de insultar a Donald Trump, diciendo que era un artífice de una catástrofe por haberle quitado el dinero de la USAID al Vaticano y frenar la migración ilegal de narcos y de violadores del cártel Tren de Aragua a los Estados Unidos. El Papa Francisco tampoco se encontraba mal o disminuido para negarse a felicitar a Donald Trump por su triunfo electoral indiscutible el 5 de noviembre del año 2024. Por eso digo, no se engañen, no intenten justificar cosas que no hay en el Papa Francisco. Por ejemplo, algunos están diciendo que el Papa Francisco ha obrado milagros. No, quien obra los milagros no es el Papa, no es el Santo. Es Dios, ¿no? Es Dios quien obra los milagros. ¿Por qué el Papa Francisco nunca condenó, nunca se desligó o nunca dio corrección a un degenerado sexual como James Martin, padre jesuita, promotor de la agenda LGBT? Así como yo no tengo derecho, porque no lo sé, porque solo Dios sabrá, porque solo el juicio que le aplique Dios sabrá, de decir que el Papa Francisco está en el infierno y lo voy a pintar yo en llamas, tampoco pueden otros pintarlo entre las nubes y decir que está en el cielo. No lo sabemos. No es malo denunciar los muchos abusos, las muchas traiciones contra la doctrina, contra la verdad que cometió el Papa Francisco. Yo no sé si está en el infierno, yo no sé si está en el cielo, porque no sé cómo habrá sido juzgado por Dios. Es un juicio particular e individual. Pero sí puedo conocer las cosas que hizo mal. Y eso es en lo que he hecho énfasis, y no son mentiras, o sea, cualquiera puede comprobar las cosas que estoy citando, que son muy puntuales. Escuchas a Héctor Sánchez en radio. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria. Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Donativos, aportaciones libres y voluntarias al programa sin monto mínimo. Días disponibles. Donativo en Banco Azteca. Número clave 12 71 80 01 30 21 58 86 18. Gracias por tu ayuda. Recuerda que todas tus aportaciones ayudan a mantener este programa.
Más información o contratar anuncios, comunícate al correo h.rosales@gmx.us. Continuamos. Continuamos con portadas en este 23 de abril del año 2025 y el periódico Reforma pues sigue destacando la partida del Papa Francisco. Será el sábado el funeral del Papa Francisco en presencia de feligreses y mandatarios del mundo. El funeral del Papa Francisco se celebrará el próximo sábado en la Plaza Vaticana de San Pedro. Antes, su féretro será expuesto durante 3 días en la Basílica de San Pedro. 3 semanas de ritual, define varias de las etapas del ritual que se tiene que seguir. Aunque aparentemente no le gustaba, pues el Papa Francisco fue vestido de rojo en su féretro. La noche anterior al funeral se cerrará el ataúd con monedas y una escritura sobre su vida y papado. Los 252 cardenales del mundo reciben la invitación formal para viajar a Roma. El féretro llega hoy a la Basílica de San Pedro. Durante 3 días será velado. El sábado será la misa pública con líderes mundiales, incluida la asistencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. El decano Giovanni Battista presidirá la misa. Tradicionalmente eran enterrados en 3 ataúdes, uno de madera, otro de plomo y otro más de madera. En el caso del Papa Francisco pidió únicamente un ataúd de madera revestido de zinc. Será enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Se celebrarán 9 días misas en las iglesias de Roma con motivo principal del alma del Papa Francisco. Entre el 7 y el 11 de mayo podría iniciar el cónclave. Solo 138 cardenales de los 252 invitados pueden votar para elegir un nuevo pontífice. Entonces, pues es una portada que me parece muy interesante. El periódico Reforma oficialmente no tenemos conocimiento de que sus dueños sean católicos, pero se interesan, ¿no?, por el tema. El día de ayer leíamos una nota de Nadia Rosales en que se hablaba mucho de las preferencias progresistas de esta agencia de apuestas y de encuestas conocida como Polymarket, que estaba optando por Pietro Parolin, un religioso progresista ligado al Club Bilderberg y también, hay que decirlo, muy ligado, muy vinculado al difunto Papa Francisco. Hay muchas personas que idealizan la figura del Papa Francisco y quieren imaginárselo siendo abrazado por la Santa Virgen María, siendo recibido en el cielo por San Pedro, pero así como no tengo yo derecho a decir que el Papa Francisco está en el infierno, porque no me consta, tampoco podemos decir que está en el cielo. Es mejor reservarnos nuestra opinión y también reservarnos nuestra opinión sobre posibles, entre comillas, milagros que se le quieran atribuir, porque tampoco hay una confirmación de que haya obrado milagros. A lo mejor un poco en tono beligerante, si se puede decir en cierta forma, pues he criticado esta acción de muchas personas, porque hay que recordar que no solamente Dios, sino también el maligno puede obrar prodigios, así lo dice la Sagrada Escritura, para confundir la conciencia de muchos. El milagro que yo reclamo, que nunca nos ocurrió, fue que nuestras plegarias estaban dirigidas a que el Papa Francisco rectificara todos sus errores doctrinales que decía frecuentemente en situaciones de informalidad, como antes de abordar un vuelo. Pedimos a Dios que dejara el Papa Francisco de decir cosas contrarias a la doctrina de la Iglesia Católica, dejara de recibir dinero de la USAID
una organización que financia cosas tan horribles del nuevo orden mundial como la migración ilegal islámica, como las agendas del cambio climático, abortos, revoluciones socialistas, políticas antiestadounidenses, un intento de darle un golpe a Donald Trump, siendo el presidente de los Estados Unidos en su primer periodo presidencial. Me pareció muy extraño también que el Papa Francisco reclamara insultar a Donald Trump como una persona prácticamente sin corazón por desaparecer esta mafia perversa conocida como la USAID. Pedimos a Dios, imploramos a Dios de rodillas, porque el Papa dejara de defender la maldad, la perversidad, los crímenes de la USAID, pero no lo hizo. Pedimos a Dios para que condenara el terrorismo islámico, los atropellamientos masivos, los ataques con cuchillo en Europa, en Estados Unidos, en Reino Unido, pero tampoco nos surgió el milagro de escuchar al Papa Francisco rectificar. Pedimos a Dios porque el Papa Francisco no diera declaraciones que incitaran más aún las ambiciones de la mafia gay dentro del Vaticano, y tampoco nos llegó ese milagro. Que dejara el Papa Francisco de abrazar a criminales como Joe Biden o Nicolás Maduro, que les negara públicamente la comunión, que les reclamara públicamente por promover el aborto, el socialismo, por tener presos políticos, pero tampoco llegó. Y no es válido que me digan que el Papa no podía hacer eso o que no estaba en sus funciones, porque sí pudo insultar a Donald Trump por deportar criminales, pero no pudo reclamarle nada a Joe Biden, ni a López Obrador, ni a ningún líder criminal de los socialistas o de los masones que hay oprimiendo los pueblos. Yo creo firmemente que el Papa Francisco actuó con vanidad y soberbia al publicitarse como el más humilde de todos los papas, simplemente por no querer utilizar algunas prendas de vestir o algunos símbolos de nuestra iglesia. Sin derecho. Hoy la prensa masónica, la prensa secular, lo celebra diabólicamente como un gran liberal, como un gran progresista, como un luchador contra el cambio climático, pero no contra el pecado firmemente, porque entonces no lo celebrarían. Así que bueno, pues esa es pues mi opinión sobre las cosas que protagonizó en vida el Papa Francisco. Y debemos de denunciarlo, porque debemos de denunciar sus errores, porque a lo mejor y en muchas de sus declaraciones tan controvertidas, tan laxas, tan confusas, puede arrastrar a millones de ignorantes al pecado. Yo hubiera querido que el Papa Francisco fuera de otra forma, pero no lo fue, y no tengo por qué mentir, traicionar, ¿no?, la verdad, que es Dios, por tratar de adornar la imagen del Papa Francisco, que si llega un nuevo Papa que con toda la autoridad del papado tiene todo el derecho de echar abajo todos los errores que predicó el Papa Francisco. Yo creo que hoy debemos de rezar fuertemente porque sea así, porque no llegue un hijo del diablo, un hijo de Satanás como Pietro Parolin a ocupar el papado, porque entonces sería continuar o incluso radicalizar aquellos errores que Francisco dio insinuación de que no podía promover todavía, como cuando le dice a las mujeres que querían ser sacerdotisas: este no es el momento de las mujeres. Eso no es lo mismo a decir, no, las mujeres no pueden ser sacerdotisas. No, lo que dijo él es que no era el momento, como diciendo, la fruta todavía no está madura para que caiga en nuestras manos. Digo, no hay que modificar tampoco las palabras del Papa Francisco. Lo que dijo, dijo, y no tiene por qué ser arreglado. Y si tenía algo que aclararse, él tuvo todo el tiempo para aclararlo. Hoy ya no es el tiempo en el que él pueda aclarar sus declaraciones tan controvertidas como el decir que la Iglesia Católica tenía que pedir perdón
a los sodomitas, a los que se echan con varón como con mujer, que están condenados a pena de muerte por la Sagrada Escritura. Hoy ya no es tiempo para tratar de aclarar las cosas y pintar un Papa Francisco de ficción, de caricaturas, de dibujos, de cositas que lo pintan como ahí entre las nubes. Pues no. Así como yo no tengo derecho a decir que el Papa Francisco está en el infierno, tampoco las personas tienen derecho a decir que se fue al cielo. Esa es una realidad. Solo Dios sabrá. Solo Dios sabrá en dónde se encuentre su alma. Que hay que rezar por su alma, por su eterno descanso, pues eso siempre se hace por cualquier persona que se haya conocido públicamente, que perteneció a nuestra iglesia, que fue al menos bautizado. ¿Cómo nos juzgará Dios? Todos tendremos nuestro juicio particular. Antes de continuar con los escándalos de corrupción, de la inmensa corrupción de la administración de Claudia Sheinbaum, vamos a comentar algo sobre este anticristo llamado Pietro Parolin. Él fue ordenado cardenal por el Papa Francisco el 22 de febrero del año de 2014. No es tan antiguo en el tiempo. Algunas de las acciones polémicas de este personaje pues es que quiere reconciliación con el Club Bilderberg, quiere tener una promoción de las ideas climáticas, de la inclusión de los gays dentro de la iglesia, incluso más radical que el Papa Francisco. El 31 de agosto del año 2013 el Papa Francisco lo nombró secretario de Estado de la Santa Sede, sucediendo al cardenal Tarcisio Bertone, quien renunció por motivos de edad y salud. Tomó posesión en el cargo el 15 de octubre, sin embargo no pudo asistir debido a que tuvo una cirugía menor. Parolin es el segundo secretario de Estado considerado entre comillas más joven después del cardenal Eugenio Pacelli, después conocido como Su Santidad el Papa Pío XII, quien asumió el cargo en 1930, y es el segundo de Veneto después del cardenal Giambattista Rubini, que estuvo en el encargo de 1689 a 1691. Fue nombrado o fue creado cardenal por el Papa Francisco en el consistorio del 22 de febrero del año 2014 con el título de Santos Simón y Judas de la Torre Ángela, del que tomó posesión el 11 de octubre del mismo año. En 2014, Barack Obama y Raúl Castro agradecieron directamente al Papa Francisco por haber intermediado en el restablecimiento del diálogo entre los Estados Unidos y la criminal dictadura de la Cuba comunista. El pontífice le escribió a ambos para que terminaran con las relaciones frías y fomentaran el diálogo. La carta del Papa Francisco dio inicio a las negociaciones secretas en Canadá, en las que la Santa Sede fue el único mediador que intervino en favor de un régimen comunista. Interesante, ¿no? Esa podría ser otra de las traiciones al pueblo católico cubano por parte del Papa Francisco, o al menos una acción discutible. Porque no era para favorecer a los cubanos, era para favorecer a la tiranía. Se verificaron en octubre del año 2014 con un principio de acuerdo suscrito en la Ciudad del Vaticano, por lo que más tarde se restablecerían las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Gracias a Donald Trump eso terminó. El Papa Francisco en todas estas operaciones utilizó a nada más y nada menos que a Pietro Parolin. El Papa Francisco nombró a Parolin miembro de la Congregación para los Obispos el 16 de diciembre del año 2013, miembro del Comité de Supervisión de los Cardenales del Instituto para las Obras de Religión, el IOR, el 15 de enero del año 2014. El IOR, que ustedes saben, está infiltrado por la banca Rothschild y por los negocios de la mafia, y que cuando han intentado auditarlo, pues pasa lo que le pasó a Juan Pablo I, que apareció muerto 33 días después de ser nombrado sumo pontífice o papa. Miembro de la Congregación para las Iglesias Orientales también, el 19 de febrero del año 2014,
miembro de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el 22 de mayo del año 2014, miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el 28 de mayo del año 2014. Hasta aquí podemos decir que el Papa Francisco le fue dando más y más y más y más poder a un anticristo llamado Pietro Parolin, asistente partidario del Club Bilderberg, del Foro Económico Mundial, entre otras organizaciones de este tipo que nada tienen que ver con algo religioso. El 6 de septiembre del año 2016 fue nombrado miembro de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, siendo confirmado como ad aliud quinquennium 22 de febrero del año 2022. Después de participar en varias reuniones del Consejo de Cardenales, cuerpo establecido por el Papa Francisco para asesorar a la Curia, el 1 de julio del año 2014, se convirtió en miembro de hecho, pasando de un total de 8 a 9 el número de cardenales que participan, es decir, le creó hasta su propio cargo para poder estar ahí. No había cupo y el Papa Francisco le creó un espacio. El cardenal Parolin ha afirmado que su cargo es exigente, pero que se hace sencilla su tarea al trabajar con el Papa Francisco, ya que lo ayuda mucho. En junio del año 2018 se dio a conocer que Parolin asistiría a la reunión del Club Bilderberg que tuvo lugar en Turín el 12 de ese mismo mes de junio. 12 de junio del año 2018 es cuando la logia satánica del Club Bilderberg le da el visto bueno a Pietro Parolin para incluso ser papa. El 1 de abril del año 2019 fue confirmado como miembro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El 26 de abril, la Congregación de los Obispos. El 15 de mayo, la Congregación para las Iglesias Orientales. El 10 de mayo de 2020 presidió las celebraciones con motivo del bicentenario de la Diócesis Española de San Cristóbal de la Laguna. El 13 de octubre del año 2022 fue confirmado como miembro del Consejo de Cardenales para ayudar al Santo Padre en el gobierno de la Iglesia Universal y para estudiar el proyecto de revisión de una constitución apostólica conocida como Pastor Bonus sobre la Curia Romana. Entre muchas otras cosas en las que participó Pietro Parolin. Y bueno, pues lo que podemos decir es que tan pronto llegó el Papa Francisco en el año 2013 a ser Papa, comienza ya en 2014 a darle mucho poder, mucho protagonismo a este personaje, a la par que el Papa Francisco comienza a dar declaraciones que contravienen evidentemente la doctrina católica, como decir que la Iglesia tiene que pedirle perdón, no una disculpa, perdón a todos los homosexuales. Yo me pregunto, ¿cómo por qué? ¿Cómo por qué la Iglesia tendría que disculparse con un tipo de pecadores en particular? Es lo mismo que decir que la Iglesia tiene que pedir perdón a otros pecadores. La Iglesia tiene que pedirle perdón de rodillas a los asesinos, a los pedófilos. Tiene que pedirle perdón de rodillas la Iglesia de Cristo. Tiene que pedirle perdón a los ladrones, a los adúlteros. Tiene que pedirle perdón de rodillas a los homosexuales, dijo el Papa Francisco. ¿Por qué a ese tipo de pecadores en particular? Pues no hubo explicación, ¿verdad? Una de tantas y tantas declaraciones polémicas del Papa Francisco, como diciendo que la anticoncepción pues no es un mal absoluto, así lo dijo, que las monjitas podían traer sus anticonceptivos o un condón en caso de que alguien quisiera violarlas y de esa forma no concebir, porque la anticoncepción, cerrarse a la vida, no es un mal absoluto, en opinión tan controvertida, tan polémica del Papa Francisco. Bueno, yo creo que con esto aclaramos a lo mejor parte de la idea y nos vamos a una pausa para seguir con lo de las portadas. Inmobiliaria Dos Plazas, en Apaseo el Grande, Guanajuato. Tenemos la casa de tus sueños, 2 circuitos privados diferentes. Informes al 46 11 43 44 59 o por Facebook con Mónica Hernández Inmobiliaria.
Vive Ancona, estilo de vida único y diferente. Adquiere tu casa con nosotros, somos Inmobiliaria Dos Plazas. Conoce nuestras ofertas en Apaseo el Grande, Uriangato, Salamanca, San Luis de la Paz, Guanajuato y La Piedad, Michoacán. Pues seguimos rápidamente con la portada del periódico Reforma. Hallan a funcionario de Morena un arma de fuego y 3 millones de pesos, pero lo niega. Fue detenido por la policía, pero posteriormente lo dejaron ir. Es el delegado de Morena para el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el IMSS. Someten a mando en Tamaulipas, difieren por arresto la Secretaría de Seguridad Pública y el Seguro Social. Benito López y Miguel Domínguez son los autores de esta nota, de esta portada, de este destacado de el periódico Reforma, que incluso muestran fotografías de cómo este funcionario de Morena grita al momento en el que lo detienen los policías. Esta no es la primera vez en que Morena mete la mano a la justicia o anula las acciones de la policía para dejar en libertad a un delincuente. Recordemos que al exgobernador del estado de Chihuahua, este señor de apellido Corral, Javier Corral, un político panista pero traidor a favor del partido narcotraficante Morena, ligado a López Obrador, pues fue liberado cuando se le tenía que arrestar por robarse más de 70 millones de pesos del estado que tiranizó. Bueno, vamos con este caso. El delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, fue interceptado y detenido ayer por policías estatales, siendo después liberado en medio de versiones contradictorias. Los hechos ocurrieron cuando el funcionario federal que asumió en noviembre pasado el IMSS Hidalgo iba de copiloto en una RAM doble cabina con placas de Estado de México en la céntrica calle Madero de esta ciudad. Según las primeras versiones, Aranza y su chofer fueron interceptados a las 11:50 por lo menos 6 elementos de la Guardia Estatal de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, y es que no respetaron un alto que les hizo la autoridad. En fotos y videos que circularon en redes sociales se identifica al funcionario como Jesús Adrián Sánchez Maldonado de Morena. Fueron sometidos y aparecen esposados. En forma extraoficial se informó que la acción fue porque en una revisión al funcionario le encontraron un arma de fuego o una pistola sin que tuviera permiso para portarla, mientras que en el vehículo se halló un maletín con 3 millones de pesos, de los que no se puede aclarar su procedencia o destino. Tras presuntamente ser trasladado a la Fiscalía General de la República, ambos habrían sido liberados 2 horas después, sin que alguna autoridad reportara lo ocurrido. Fue alrededor de las 18:01 cuando la vocería de seguridad de Tamaulipas abordó lo sucedido. El gobierno morenista, mencionado por su nombre a Aranza, pero no señala su cargo y asegura que se trató de una revisión con el consentimiento de los tripulantes, porque la camioneta no tenía características de un vehículo robado, de un vehículo reportado al C4, o sea, aquí se agrega otra cosa, ¿no? ¿Se parece o era? Pese a las fotos y videos indican que al no hallar algún indicio constitutivo de delito, los tripulantes de la camioneta siguieran con su camino, lo cual es completamente diferente a lo que acabamos de escuchar, lo que sabemos. A diferencia de las autoridades estatales, que no hizo referencia ni al arma ni al dinero mal habido, de dudosa procedencia al menos, fue detenido por la policía estatal y posteriormente fue puesto en libertad después de que el gobierno de Tamaulipas no confirmara la existencia del arma o el dinero, aunque se buscó a Aranza, repito el nombre, José Luis Aranza, delegado del IMSS Tamaulipas, aunque se le buscó pues para que diera su versión de los hechos, su secretario negó que estuviera presente, entonces se complica más la situación. Tenemos 3 versiones en contra. En la delegación, Aranza ha removido y dado de baja a sus funcionarios y subdelegados. Es evidentemente una acción estratégica de protección en el que está tratando de encubrir pues su participación en al menos ya 3 ilícitos, ¿no?
la posesión ilegal de un arma de fuego, posesión no justificada de recursos probablemente ilícitos, y el perjurio o el estar falseando declaraciones ante la autoridad. Reforma, pues como muchos otros periódicos, no dejan de reportar que existen movilizaciones en contra de Donald Trump. Al ser un presidente que no está ligado a la mafia Illuminati, pues intentan sabotearlo por todos los medios. Resisten a Trump 100 universidades, más de 100 universidades condenaron la interferencia política del presidente al sistema educativo, un sistema educativo que está infiltrado o controlado por las mafias de George Soros, que quiere adoctrinamiento sodomita y odio de razas, que es lo que se enseña en las universidades de Estados Unidos, incluso las privadas, odio de razas y odio de clases. Sufre sequía severa 99% de Chihuahua, una nota de Víctor Osorio. Prácticamente la totalidad del territorio de Chihuahua, el 98.6%, registra una sequía extrema o excepcional, los grados más altos según el Servicio Meteorológico Nacional. La situación con corte del 15 de abril representa 17 puntos porcentuales por arriba de lo que se registró el 15 de marzo y casi 25 puntos superior a lo del 15 de abril del año 2025. ¿Y esto por qué lo destacan? Bueno, pues por la crítica severa que se hace por el envío de aguas, ¿no?, a Estados Unidos. No van a dejar de poner el dedo en ese asunto, porque de alguna forma quieren hacer ver como que Trump se está aprovechando de México, cuando la realidad de las cosas es que la administración de López Obrador y Claudia Sheinbaum quedaron a deber mucha agua a los Estados Unidos, y que Estados Unidos sí cumplió con las cuotas de agua de enviar a México con relación al río Bravo. Esto según los datos que se pueden verificar. Bueno, pues seguimos entonces ahora con reduce Tesla utilidad de un 71% e Elon Musk le baja al Departamento de Eficiencia Gubernamental. Esto pues lo publica el staff del periódico Reforma y más bien suena a ataque. Recuérdese que en la guerra de las narrativas, pues lo que quieren decir es que el Departamento de Eficiencia Gubernamental ha perjudicado a la empresa de Elon Musk y que por eso ya estaría moderando sus acciones. Las ganancias de Tesla en el primer trimestre del año se desplomaron en un 71% debido al boicot contra la compañía. Reconocen el boicot, pero no dicen que lo hace George Soros, que lo hace Bill Gates, que lo hace Reid Hoffman, que lo hace el dueño de eBay, que en este momento Pierre Omidyar creo que se llama. La compañía con sede en Austin, Texas, anunció que sus ganancias del primer trimestre cayeron en un 71% hasta los 409 millones de dólares, o 27 centavos por acción. Esta cifra está muy por debajo de las estimaciones que hacen los analistas. Analistas que obviamente le están apostando a dañar a Tesla también. Ante este escenario, el multimillonario Elon Musk aseguró que le dedicará más tiempo a Tesla. En conferencia telefónica con analistas para comentar los resultados trimestrales, Musk anunció que reduciría su tiempo en el Departamento de Eficiencia Gubernamental. A partir del mes que viene dedicaré mucho más tiempo a Tesla, ahora que la importante labor de establecer el Departamento de Eficiencia Gubernamental ha concluido, manifestó Elon Musk. Y de hecho ha tenido grandes éxitos y por tanto es comprensible que se pudiera moderar su actividad también en esa nueva institución gubernamental que innova el gobierno de Donald Trump. ¿Qué más tiene Reforma en su portada? Dice, los peores y los mejores. Villahermosa encabezó por segundo trimestre la ciudad con mayor percepción de inseguridad. En San Pedro, Nuevo León, solo 1 de cada 10 teme por la violencia. Villahermosa, gobernado por Morena, 90.6% de la población tiene la mayor perspectiva de inseguridad. En Culiacán, Sinaloa, la encuesta salió con 89.7% de personas que tienen una perspectiva de enorme inseguridad. Culiacán, gobernado por Morena. En Fresnillo, el 89.5% de las personas tienen inseguridad. Ahí gobierna el PRI. En Uruapan, un partido de color morado con una I que no conozco,
es Michoacán, gobierna pues ese partido y tiene 88.7% de inseguridad. Irapuato, donde gobierna el Partido Acción Nacional, muestra 88.4% de personas con mayor inseguridad. En tanto que los lugares con menos inseguridad, o sea, donde la gente se siente más segura, es Saltillo con el PRI, 24.5%, Puerto Vallarta con el Partido Verde con 23%, Piedras Negras con Morena, 20.5%, la Benito Juárez sigue siendo de los lugares más seguros, con 20.4%, San Pedro Garza García, donde también gobierna el Partido Acción Nacional, con 10.4%. Eso es otra de las cosas que destaca Reforma. Dice, reclama Estados Unidos a México por aguas residuales. Una nota de Víctor Osorio. El director de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, Lee Zeldin, exigió que México detenga el flujo de aguas residuales y químicos tóxicos que se vierten desde Tijuana, Baja California, y que contaminan el Océano Pacífico frente a las costas de California. De acuerdo con el funcionario, esto ha provocado el cierre de playas y ha causado enfermedades a los integrantes de las fuerzas especiales de la Armada de los Estados Unidos, que se ven obligados a entrenar en estas aguas. No es parte del entrenamiento enfermarse de la piel por aguas contaminadas. Zeldin visitó ayer que ese entrenamiento, el entrenamiento de los Navy SEALs, es muy duro. Zeldin visitó ayer una planta de tratamiento de aguas en San Diego, California, y voló a lo largo de la frontera para ver las condiciones del río Tijuana. Fue cuando dijo que la agencia presentaría una queja al gobierno de Claudia Sheinbaum. El funcionario estadounidense se reunió durante el lunes por la noche con la secretaria de la Semarnat. En este momento se me olvidó qué es la Semarnat, Secretaría de Medio Ambiente, algo así, Alicia Bárcena. La funcionaria mexicana dijo que este problema data de 1985 y que el último acuerdo bilateral en esta materia es el Acta 328 de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, que se firmó en julio del año 2022. Dicho en otras palabras, pues la señora está diciendo que tiene derecho México a contaminar el agua, las costas. México acaba de concluir la planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de los Buenos, con una inversión aproximada de $38 millones para tratar 300 litros de agua por segundo, pero no es suficiente. Por ello, uno de los compromisos es que Estados Unidos también concluya la planta internacional de tratamiento de San Isidro y que alivie mucho el poder tratar las aguas que provienen de este cauce del río Tijuana. Bueno, pues ya ven que los mexicanos tenemos mala fama tenemos fama de malos vecinos, pues también lo es para los Estados Unidos en cuanto a contaminación. Yo soy muy limpio, déjenme decirle que como vecino no hago ruido, soy muy limpio, pero en mi caso pues he tenido que experimentar algunas costumbres indeseables del pueblo o extendidas en el pueblo de México con relación a que no son muy dados a ser ecologistas, por decirlo a menos. Diario de Yucatán. México vive con temor. Más del 60% de la población se siente insegura en su ciudad natal. En la ciudad en la que reside, refleja una encuesta. La percepción de inseguridad crece 7.7% en Mérida. Lealtad se pone en duda. Consejo Nacional de Laicos ve una Morena que se está cada vez más fisurando. Pues ojalá y sea cierto, porque de una unión criminal es una fortaleza criminal. El Consejo Nacional de Laicos Católicos difundió ayer un nuevo artículo, un nuevo documento que dice Ciudadanía Católica y Análisis Social, titulado Fisuras en el oficialismo, confrontaciones y ejercicios de fuerzas al interior de Morena que pueden aumentar o escalar. En él se destacan los crecientes conflictos internos en el partido Morena con el Partido del Trabajo y con el Partido Verde. El documento resalta
en el fondo nos encontramos con dos liderazgos cada vez más contrapuestos en el oficialismo. Además, habla de enfrentamientos en el seno del mismo partido Morena, el partido del narco. Pues sí los hemos detectado, ¿no? Vemos que el liderazgo de Claudia Sheinbaum la ignoran completamente. Arancel frena al planeta. Fondo Monetario baja previsión de desarrollo global. Pues ellos eran los que querían una serie de impuestos contra la industria. No sé por qué ahora se espantan. Hay mucha hipocresía, ¿no?, por parte de los organismos internacionales para tratar de desacreditar las acciones que hasta el momento yo veo muy necesarias y urgentes que está haciendo Donald Trump. Vamos entonces con otras portadas, con las portadas de otros periódicos. Nos vamos con el debate que dice esto, es gravísimo. Hallan 11 cadáveres en una fosa clandestina, esto en Costa Rica, Culiacán, Sinaloa. En Sinaloa. Hallan 11 cadáveres en fosas clandestinas en Sinaloa. También reporta un incendio forestal, van 3.800. Árboles devorados por el fuego en Choix. No se apagan aún las llamas en la zona de Los Pozos y San Simón. Uno se sofocó en la sierra de Chihuahua, en los límites de este municipio, afortunadamente. Culiacán, con más alta percepción de inseguridad, Los Mochis se considera la más segura. Líderes mundiales asistirán al funeral del Papa. La Fiscalía General del Estado desaloja a precaristas de la costerita, les queman las viviendas y los retiran pues como con violencia, ¿no? No los retiraron de una forma amistosa. De hecho, sobre el macabro hallazgo, pues lo confirma y amplía el reporte el periódico Río 12. Confirman 11 cadáveres en fosas clandestinas en Costa Rica, Sinaloa. Suman además 18 asesinatos violentos durante el martes. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa confirmó que en las fosas clandestinas de Costa Rica, Sinaloa, en el marco de la guerra entre los Chapos y los Mayos, solapada por Claudia Sheinbaum, se han localizado 11 cadáveres, con los que sumarían 18 asesinatos violentos en martes de esta semana. Karina Elizabeth Márquez Calderón, comisionada del organismo de búsqueda de personas, dijo que los cuerpos se ubicaron en 2 de las 7 fosas clandestinas que fueron halladas en tierras agrícolas del ejido de Mezquitillo número 2, y actualmente se continúa el trabajo de campo en la zona. Sabemos bien que las fosas a veces son individuales y a veces son colectivas, y los trabajos que se realizaron el día de ayer, que fue el hallazgo de 7 fosas, que fueron las que se localizaron ayer, algunas personas fueron, digamos, ubicadas y se contabilizaron un aproximado. El día de hoy continúan con la labor pericial que corresponde en el lugar, y cuando estén procesadas estas fosas, vamos a tener un número quizás mayor probablemente de número de personas que se localicen en el lugar, obviamente personas sin vida. El periódico La Prensa, ataque directo, asesinan al menos 6 personas, ¿no? Es que hay a veces que no redactan adecuadamente, miren. Asesinan de al menos 6 balazos a un joven en una purificadora de agua, esto en la alcaldía Tlalpan, gobernado por Morena en la Ciudad de México. Fiscalía confirmó que las grúas no estaban autorizadas en el Festival Axe Ceremonia 2025. Pues malas noticias también para el hijo de López Obrador, porque dicen que él participa en el Axe Ceremonia. El Zócalo se convierte en un salón de lectura al aire libre en víspera del Día Internacional del Libro.
Crean 10 rutas en Ecatepec para transportar a universitarios con vehículos seguros. El funeral del Papa Francisco será el sábado. Excelsior. México arde. En 23 estados del país se registran 104 incendios forestales activos, incluso 16 áreas naturales protegidas, reportó la CONAFORT. Se han afectado 1.749 hectáreas. A consecuencia de que la presidenta Claudia Sheinbaum les quita los recursos para combatir incendios. Prioriza los recursos para comprar votos de gente que no estudia ni trabaja. Católicos podrán despedir al Papa, una nota de AFP y de Reuters. Admiten que hay candidatos al Poder Judicial ligados a los grupos criminales de la droga. Buena portada del periódico Excelsior. Exigen quitarles el registro. Admiten que hay candidatos del Poder Judicial al Poder Judicial a ser jueces, a ser ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que están ligados al narcotráfico. Se colaron entre los aspirantes palomeados por Morena. Se colaron o fueron seleccionados intencionalmente, afirma el presidente del Senado. Los comités de evaluación de los poderes debían de garantizar la probidad, responde el Instituto Nacional Electoral, así que no hay justificación. Gerardo Fernández Noroña, quien saben que es un hombre vulgar, grosero, soberbio, que nunca reconoce sus errores, pues ha tenido que reconocer dice, hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían participar. ¿En serio? Lo está diciendo Fernández Noroña. Pues a lo mejor será el efecto de Donald Trump, que ya los está amenazando para que quiten a los jueces del narco. Si se eliminan a los jueces del narco o se cambian a los actuales candidatos, pues puede que las cosas no queden tan mal después de todo, ¿no? Después de la narcoelección, a la cual yo no voy a votar, porque está arreglada para que queden los que ya se seleccionaron, es el momento ahorita, ¿no? El momento ahorita es de quejarnos. Votar no sirve de nada, pero ahorita quejarnos y eliminar a los candidatos del narco, eso es lo importante. Ahora, Morena no nos va a escuchar nunca, pero parece ser que sí puede escuchar a Donald Trump. Ante ello, el senador de Morena llamó al Instituto Nacional Electoral a realizar una revisión exhaustiva de los candidatos, pero el INE le dice, no es nuestra tarea, ustedes lo seleccionaron. La Constitución establece la probidad en algunos casos. Y pese a que la población mexicana se siente cada vez más insegura, Sheinbaum promueve decir que ella ha hecho descender en un 32.9% los asesinatos violentos, cuando pues vimos masacres toda la Semana Santa. El promedio diario de víctimas de homicidios dolosos en el país se redujo entre septiembre de 2024 a abril del año 2025. Es lo que destacan las cifras muy probablemente alteradas, manipuladas por parte de Claudia Sheinbaum, porque pues esto no lo vemos en la vida real. Lo vemos ahí en los numeritos que presenta, pero no lo vemos en la vida real. Volviendo con lo de los candidatos del narco, pues dice, la Constitución establece la probidad y se nos fueron algunos casos, se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría los tenemos contabilizados, son del Poder Judicial, pero si hay alguno del Poder Legislativo, si hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder, no deberían de participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad. Asombran las declaraciones del narcopolítico Gerardo Fernández Noroña, porque pues con anterioridad él decía que esos tenían que ser. Claro, pero antes de que se sintiera el efecto de Donald Trump. Entre los juzgadores señalados por organizaciones no gubernamentales como Defensorex, que qué mal nombre tiene, o sea, creo que es bueno que denuncien que hay candidatos del narco, pero con ese nombre con lenguaje inclusivo, con lenguaje gay, con lenguaje transexual, pues se escucha muy mal el nombre de su organización no gubernamental, Defensorex, con X, para no decir defensores.
Y el laboratorio electoral están Fernando Escamilla, abogado a juez federal, que quiere ser juez federal en Nuevo León, quien ha defendido a 2 integrantes del cártel Los Zetas. Otro caso es el de Silvia Delgado, aspirante a juez penal, quien formó parte de la defensa del Chapo Guzmán. Guadalupe Tadei, que es presidente del INE, indicó que el Senado fue quien revisó la lista. Entonces ellos deberían de saberlo. Demandan que sean dados de baja los narcocandidatos al Poder Judicial, las organizaciones no gubernamentales. Fernández Noroña afirma que los tienen ya contabilizados, pero pues que hagan algo, ¿no? Dice que la Constitución, la probidad, etcétera, pero no hacen algo. Miguel Alfonso Mesa, presidente de la organización no gubernamental Defensorex, afirmó que Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez federal en Nuevo León, tiene ligas con 2 narcotraficantes de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias el Z40, Eleazar Medina Rojas, alias el Chelelo, Humberto Padilla Briones, quien busca ser juez penal de la entidad de Nuevo León, recientemente fue detenido con 15 bolsas de la droga conocida como cristal y un arma de fuego que no tenía autorización legal para portar. Según el laboratorio electoral, entre los candidatos más polémicos también se encuentra César Gutiérrez Priego, quien llevó el caso de su propio padre, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, encarcelado en el 97 por vínculos con grupos criminales de la droga. Otro caso es el de Mauricio Flores Castro. Mauricio Flores Castro, candidato a ser ministro, que defendió a Juan Collado, el abogado de Peña Nieto, implicado en múltiples escándalos de corrupción y lavado de dinero. Francisco Herrera Franco, fiscal de Michoacán en el gobierno de Silvano Aureoles, competirá para ser juez pese a sus presuntos vínculos con el crimen organizado y haber sido tomado en video mientras negociaba con un líder criminal de Zitácuaro, Michoacán. Y el caso también está Silvia Delgado, quien es aspirante a juez penal, pero que forma parte del cártel de Sinaloa o recibió dinero del cártel de Sinaloa para defender a Joaquín El Chapo Guzmán. Sobre el juicio que se siguió al Chapo Guzmán en 2016, la cadena de televisión de noticias alemana Deutsche Welle declaró: "Lo que siempre el señor Guzmán pedía, porque me lo decía, era nada más que se le tratara como a los demás internos. Él no tuvo un juicio justo". Ahí aparece esa señora, la abogada Silvia Delgado, hablando en defensa de su narco jefe. Otro caso es el de Aurora Cepeda. Candidata al Poder Judicial. ¿Quién es Aurora Cepeda? Aurora Cepeda es la que está solicitando pues que se haga una revisión intensa, ¿no?, de todos estos polémicos narcocandidatos al Poder Judicial. No tendríamos que pasar por esto si el narcopresidente Andrés Manuel López Obrador no quisiera satisfacer las exigencias de el Mayo Zambada para tener el control del Poder Judicial de la Federación. Seguimos. Bueno, pues el Sol de México dice: se secan plantas en Camaleones, falta de mantenimiento de plantas, flores, arbustos y jardinería. Los camellones, no camaleones, camellones de cientos de tramos de Reforma y Chapultepec se han secado completamente en la Ciudad de México. El FMI, el Fondo Monetario Internacional, prevé una contracción de la economía mexicana. Acusan a los aranceles de Donald Trump, equivocadamente, y no a lo mal que se han hecho las cosas en esta administración con una narco-reforma judicial que lo que hizo fue espantar a las inversiones privadas.
La Jornada, que es un órgano de propaganda de Morena, dice: inspiración no autorizada. Los vacíos legales impiden la defensa efectiva de diseños y prendas de confección indígena que son retomados por grandes marcas de moda. Pues están enojados los de Morena porque estas son como una especie como de, ¿qué podemos decir? Una sudadera que parece estar hecha con tela de jerga. Pues ahora dicen que se están utilizando por una marca de moda famosa. Dice: composición fotográfica de ponchos proporcionada por la senadora Susana Harp. El de la derecha es de la firma Michael Kearns, que se vende por 9,000 pesos. Pues aunque tenga el costo de 9,000 pesos, yo nunca me pondría una de estas horribles jergas. Sí he visto que se utilizan en México y que se han utilizado durante muchos años. No sabía que se les llamaba ponchos, pero yo digo que es de muy mal gusto vestirse con algo así. Pues ahora también quieren pelear los derechos de ropa, pues fea realmente, ¿no? No se ve bien a mi juicio. La reforma tuvo origen en Zacatecas. Avala Corte ley que protege a infantes de violencia ejercida con inteligencia artificial. Exigen reglas para la utilización de la inteligencia artificial. Pues esa noticia pues puedo considerarla hasta cierto punto buena, ¿no? Amable si es que se cumple, porque con la inteligencia artificial pues seguramente también los pedófilos querían hacer pornografía infantil. Sheinbaum descarta nota diplomática por campaña de Estados Unidos en televisoras. Sheinbaum descarta una nota diplomática, ya se acobardó. No que le iba a reclamar a Donald Trump, pues no. Aunque no está prohibido, critica que medios nacionales difundan. No, pues ya. Se escucha muy cobarde Claudia Sheinbaum. Pues no que era discriminatorio. Es nada más cobarde, ¿no? Tira la piedra y esconde la mano. Que le reclame a ver si puede a Donald Trump. Que le reclame a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Porque no es discriminatorio el spot, simplemente advierte que si alguien es criminal, si es narcotraficante o migrante ilegal, intenta ingresar a los Estados Unidos, será deportado. Discrepa la Presidenta de México sobre los pronósticos del Fondo Monetario Internacional, que advierte que se viene una recesión. La Presidenta pues puede decir lo que quiera, pero yo creo que tiene más peso y dignidad lo que dice el Fondo Monetario Internacional. No tendría por qué mentirnos. Desde septiembre, 32.9% menos homicidios, destaca Sheinbaum, a pesar de que se encontró un campo de exterminio en Teuchitlán, Jalisco. Espera el Vaticano a 500,000 de fieles en funeral del Papa Francisco, que es también como parte de una especie como de turismo religioso de élite, ¿no? Como que ha degenerado también en parte eso. Frente a Común de Universidades contra Trump. Hay un Frente Común de Universidades contra Trump. También tienen esta nota anti-Trump. La Jornada con Reforma la tienen en común. El Financiero. La caída de la economía. El Economista igualmente destaca la caída de la economía. ¿Qué más? Trump desmiente a Trump. No pretendo quitar a Jerome Powell de la Reserva Federal. Yo digo que sí, porque pues ya lo había dicho que sí lo iba a quitar y es necesario que lo quite seguramente. A no ser que rectifique, a no ser que logren una negociación. Pero hoy el periódico El Economista destaca que Donald Trump se estaría contradiciendo. Desarticulan bandas y bajan delitos en Guadalajara. El patrullaje, videovigilancia y la coordinación inciden directamente en la detención de 16 grupos dedicados a todo tipo de robos. Héctor Adrián y Jesús Osvaldo fueron detenidos el mes pasado en la colonia Ladrón de Guevara, hasta tiene el nombre, ¿no? Son integrantes de una banda dedicada al robo de vehículos y tienen relación con 18 casos. Refrendan gobiernos más apoyos para las víctimas del 22 de abril con flores blancas, sirenas encendidas y un pase de lista simbólico. Guadalajara recordó 22 de abril a las víctimas de las explosiones de 1992 que fueron culpa de Pemex, de la administración de Pemex.
se estuvo, si no mal recuerdo, se estuvo derramando combustible por el drenaje y luego explotó con todo lo que estuviera encima. Bueno, pues esas son parte de las principales portadas. Ya solamente nos vamos a ver qué tiene La Derecha Diario, que no actualiza todos los días. Otra de Andrea Chávez, la ilegal candidata anticipada de Morena para gobernadora de Chihuahua. Dice: Cecilia Guadiana opera unidad médica. Cecilia Guadiana financia unidad médica que promueve la imagen al margen de toda regulación, es decir, es ilegal. Detienen al delegado del IMSS con 3 millones de pesos de dudosa procedencia y un arma, y después lo liberan sin cargos en Tamaulipas. Bien, esa nota es la importante de hoy, también la destacó Reforma. Criminal ligado al cártel del Golfo llama a votar por Morena en narcoelección judicial. Pemex limitará el uso del baño y la luz de sus empleados, supuestamente para combatir la megadeuda. Eso se le llama ser tacaño y muerto de hambre, ¿eh? ¿Cómo crees que van a limitar eso? Que ya no pueden ir al baño. Criminal ligado al cártel del Golfo llama a votar por Morena en narcoelección judicial. Se trata de Octavio Leal, alias el Tarzán, que es miembro de la columna armada unida obviamente al cártel del Golfo. Un nuevo escándalo sacude Tamaulipas y al país entero. Se trata de Octavio Leal Moncada, alias el Tarzán, un hombre con vínculos con el cártel del Golfo y fundador del grupo armado conocido como Pedro J. Méndez. Este hombre apareció recientemente en un video publicado instando a votar por los narcocandidatos de Morena para ser jueces y magistrados. Pues él fue de los que promovieron el voto para Sheinbaum, por eso dije que Sheinbaum fue apoyada por el cártel del Golfo, no era broma. Alcaldesa de León impone orden y retira más de 200 ambulancias irregulares. Sheinbaum llama traidores a mexicanos, pero contrata a médicos cubanos en esclavitud. Pues sí, bien importante. Hoy creo que tiene muy buenas notas. Y bueno, pues nos vamos con las notas rojas de Sinaloa. En la colonia Los Mezcales, Culiacán, Sinaloa, asesinan a un hombre de varios disparos en su negocio de carnitas. En paz descanse. Por prepotente, grosero y arrogante, comerciantes piden destituir a Jorge Juárez, jefe de mercados de Culiacán, vinculado al régimen de Rocha Moya. Fondo Monetario Internacional dice que México con Sheinbaum se dirige a una recesión. Estados Unidos presenta oferta final para resolver el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y tiene una fotografía de J.D. Vance. Admiten que hay candidatos al Poder Judicial ligados al narcotráfico. Lo hace Noroña. Bueno, pues nada, algo que no es motivo de alegría, pues es la nota roja. Al menos durante el 22 de abril, ayer martes, al menos 7 personas fueron asesinadas. 7 también fueron levantadas y 17 autos fueron robados en Sinaloa, bajo el gobierno de Morena de Rubén Rocha Moya, vinculado al cártel de Sinaloa. Localizan a un guardia nacional sin vida, asesinado, envuelto en plástico negro y con un narcomensaje. También murió una de las 2 jóvenes accidentadas en una cuatrimoto en el municipio de El Dorado. Bueno, pues con esto es con lo que vamos a iniciar la nota roja de Sinaloa. Durante la mañana del miércoles, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, declaró que el acuerdo de paz propuesto por Estados Unidos a Rusia y Ucrania se basa en la aceptación de ceder ya las partes territoriales que tienen. Hemos presentado una propuesta muy explícita, tanto a los rusos como a los ucranianos, que ya no quieran extenderse más en los territorios y que otros ya no quieran quitarle los territorios a los otros. Es prácticamente el acuerdo que está proponiendo el gobierno de Donald Trump. Ya cada quien se vaya con su golpe, es lo mejor que se puede hacer. Vance explicó que esta propuesta es muy explícita,
las líneas actuales o el lugar cercano a ellas es donde en última instancia creo que se definirán las nuevas fronteras del conflicto, señaló Vance, sugiriendo que Estados Unidos contempla un acuerdo que probablemente se consolide en una división territorial con las líneas de frente actuales. Ya no me quitas más, ya no te pido más. ¿Qué es lo que importaría a los ucranianos? ¿Qué es lo que más importa a los rusos? Bueno, pues que haya paz. Considero que hemos elaborado una propuesta muy justa. Confío en que europeos, rusos y ucranianos logren finalmente resolver esta situación. Reitero mi optimismo al respecto. Creo que todos han negociado de buena fe, pero es momento de dar, si no el paso final, uno de los pasos definitivos. Me parece que es una muy buena propuesta de J.D. Vance. Bueno, pues de la nota roja ya no voy a precisar más. Ya escucharon también que ya encontraron una fosa clandestina, ya son más de 11 cadáveres en la costerita, entonces, perdón, en Costa Rica, entonces ya no puedo ahondar más en ese tema. La Guardia Nacional, bueno, pues encuentran un hombre ejecutado en una bolsa de plástico con un narcomensaje. La madrugada del miércoles se había reportado al 911, esto en El Dorado, en el entronque de la carretera La 20 perteneciente a la Sindicatura de Costa Rica, se apreciaba un bulto tirado y era una persona en una bolsa negra. Se desconoce la identidad de la víctima. Y bueno, pues esas son las notas rojas y la buena noticia, ¿no?, de J.D. Vance que hemos destacado en este día. Dejamos paso entonces ya al cierre de este programa. Gracias por escuchar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra las acechanzas y perversidades del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y a ti, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, te suplicamos que arrojes al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Hasta la próxima. Si te ha gustado este video de Héctor Rosales, dale me gusta, comparte y comenta. Difúndelo en Facebook, tu estado de WhatsApp, en tu cuenta de X. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial, en YouTube, Rumble, iVoox, y en Facebook. Realiza un donativo al canal por los medios indicados en la descripción del video por depósito a cuenta o número clave. Conviértete en suscriptor premium por un mes 510 pesos, por 3 meses 1500 pesos. O compra la crónica especial del día y el artículo por 34 pesos. Se te envía video y artículo por privado. Anuncia tu negocio conmigo, trae tu comercial o aquí lo elaboramos. Para mayores informes, escribe a mi correo, h.rosales@gmx.us. Gracias por tu atención, hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas noticias y actualizaciones del canal. Gracias por tu atención, hasta la próxima.